Tipos de arte en el Japón antiguo. Arquitectura. Dentro de las formas arquitectónicas del antiguo Japón, se pueden identificar dos etapas muy precisas. 1. Época de las grandes tumbas funerarias. Se distingue por la construcción mortuoria ornamentada bellamente, monumental y suntuosa, ataviada de finos decorados y complejas estructuras, que pertenecen al siglo III a.C., destinadas a ser las habitaciones sepulcrales de emperadores y altos mandatarios. 2. Época de los templos y monasterios. Con la influencia budista, se dio paso a la edificación de los templos y monasterios, cuya característica principal era la austeridad y sencillez, que a su vez empiezan a definirse como elementos constantes de la estética japonesa. Es importante también la estrecha relación de las construcciones con la naturaleza que los rodea. De ahí que los jardines se convierten también en un motivo imprescindible para la meditación y las prácticas religiosas. Por otro lado, bajo la influencia Zen, el diseño de las pagodas, edificios de varios niveles, se simplifica todavía más y las líneas curvas predominan en el doble tejado. Los conjuntos arquitectónicos son hermosos, severos y sencillos, para reflejar la espiritualidad. Se usa la madera como material fundamental y funcional. Están decorados con los tabiques de papel o pantallas de papel arroz, que hacen la construcción más ligera y menos vulnerable a los continuos terremotos. Ayudan a separar los espacios para hacerlos más limpios y armoniosos. Escultura. Desde tiempos neolíticos, los japoneses venían produciendo una serie de figurillas rituales de barro cocido, que con el transcurso de los milenios fueron transformándose, desde el naturalismo a la estilización progresiva. En el siglo VI, el príncipe regente, Shotoku Taishi, introdujo el budismo en Japón, y en menos de 50 años, el pueblo japonés adoptó la religión, olvidando el pensamiento sintoísta que creía en la espiritualidad no representada. Así, debido al politeísmo de las prácticas religiosas y a la fuerte influencia del budismo introducido, la producción estatuaria se vuelve abundante y de una gran elevación mística. En ella, los japoneses utilizaron madera como material principal, ya sea laqueada, dorada o pintada, y realizaron un sinnúmero de representaciones de diversos dioses y espíritus guardianes. Más tarde, hicieron una serie de monumentales estatuas para representar a Buda. Se considera el periodo Kamakura, 1185-1333, como la edad de oro de la escultura japonesa. Miroko Busatsu, en una escultura en madera, que al igual que todas las realizadas en Japón, diviniza las formas representadas, al igual que las idealiza humanizadas. Esto despierta interés y fascinación en la tensión entre lo sagrado y lo humano, ya que dicha obra se ha desprendido de muchos convencionalismos del budismo, dejando una ventana para la expresión personal del artista. Maire, 2010. La constante experimentación plástica y el dominio de las herramientas condujo a explorar nuevos materiales, logrando impresionantes estatuas en bronce y piedra, así como varias obras de menor formato en cerámica, las cuales iban delicadamente decoradas a pincel. Más adelante, el arte japonés se precipita cada vez más hacia el realismo, como queda de manifiesto en el trabajo de Unkei, sobresaliente creador de un estilo de escultura realista. Pintura. La pintura es de las más antiguas y altamente refinadas artes japonesas, ya que abarca una amplia variedad de géneros y estilos, debido a la adaptación de ideas importadas de otras culturas. De ese modo, las primeras muestras de pintura
las encontramos precisamente en las tumbas funerarias, las cuales, en su etapa más antigua, presentaban decorados con base en diseños y formas geométricas. Más adelante, los decorados cambian, mostrando ahora pasajes de figuras humanas y animales, realizadas a base de cilindros de terracota. Por otra parte, la pintura mural se presenta de manera importante, aunque más tarde otros materiales ganan terreno, lo que da lugar a la elaboración de los kakemonos y makimonos, que eran historias pintadas sobre largos rollos de papel o seda, en un formato vertical, los primeros, y en horizontal, los segundos. Dichas pinturas iban precedidas de la narración de cada escena, sutra, cuidadosamente escrita mediante trazos caligráficos. Más tarde, con la incursión del budismo y su influencia en la pintura china, los motivos pictóricos y las técnicas fueron cambiando. Muchas de las pinturas que se elaboraban tenían un matiz religioso. Por lo tanto, era común que los pintores se enfocaran en reproducir pasajes de la vida de Buda y de otras deidades menores. Se hace también común la pintura de diversos mandalas, que son una especie de cartas cósmicas realizadas mediante diagramas y complejas representaciones simbólicas, que el budismo utilizaba para diferentes prácticas esotéricas. Con el arribo del pensamiento zen a la cultura japonesa, muchos de los pintores optaron por el austero estilo de los paisajes monocromados, Suibokuga. Es preciso referir a la gran ola de Kanagawa, que parece pintura por su gran movimiento, libertad de trazo y uso del color. Es la estampa japonesa más famosa del artista Hokusai del siglo XIX, la cual se convirtió en la fuente inspiradora de muchos artistas, principalmente de los impresionistas a inicios del siglo XX. Así, empieza a imperar una estética que propone la simplicidad como característica básica del arte japonés, que parte de la premisa de sugerir mucho más que describir. Unas pinceladas bastan a menudo para evocar una impresión, un sentido nostálgico de la naturaleza. La perspectiva occidental no existe en la pintura, y se buscan grandes espacios vacíos que equilibren la pieza. En este caso, como ejemplo, se pueden considerar los grabados. Estos se realizan con líneas y luego, en el impreso, se colorean, generando interés especial de ciertas escuelas que gustan de esa profundidad imprecisa para producir un sentido poético místico.